inspirados por el Espíritu Santo. Hola, ¿cómo están? Le habla el pastor Will Mata y estoy acompañado de nuevo con el pastor Alex Vargas, aquí en su programa favorito, espero. ¿Qué dice la Biblia? Espero que sea favorito, ¿verdad? Sí, tienen que ser el favorito. Pero estamos aquí en su canal Televida, entonces siempre les recuerdo si hay preguntas en cuanto no solo a la Biblia, pero si usted quiere participar con algún programa o que le hagan algún comercial para su negocio, llámenos al 816-739-7579 para que usted pueda pues participar de este canal aquí en Kansas City. Estamos en Kansas City, plena ciudad, así que usted puede entonces estar visitándonos. Ahora, Alex, volviendo al tema, vamos a grabar aquí dos de un solo, ¿verdad? Como decimos hoy, usted va a ver una pausa ahí, estamos con la misma ropa por lo mismo. Así usted nota que estamos frescos y aquí no planeamos nada, bro. Vea, hablamos de Romanos capítulo 14 y en esto, en cuanto a la libertad en Cristo, tocamos hace unos momentos lo que es el débil y todo esto, para continuar entonces con lo que sería el versículo 10 en adelante, ¿verdad? Entonces, vea, así tú vas preparando algo, pero dice la Biblia entonces, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, para que el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida ni justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Para hablar de esto, Alex, no destruya la obra de Dios que, por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros como lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Te dice, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no come con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Wow. Esto como que nos ayuda a recordar todo lo que hablamos en cuanto al débil, a tener una opinión en cuanto a lo que comemos y en alejar a las personas de Cristo, ¿cierto? Nos define el pasaje inicial que vimos la semana pasada. Sí, y para los que están en casa y tal vez vean porque no sabemos, a veces el algoritmo de Facebook y todo puede que tire un video antes que el otro, pero para los que están en casa pueden buscar la primera parte de este episodio, ¿verdad? Que va a hablar de los primeros 10 versículos, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 10 en Romanos 14. Pero el tema que estamos desarrollando hoy, que queremos conversar y hablar aquí de una manera ¿verdad? Muy sencilla, muy tranquila, ¿verdad? Es el concepto de esta libertad en Cristo. Y estamos hablando de que la libertad en Cristo no puede ser ni para un lado ni para el otro. No podemos ni tirarnos ni para un lado del legalismo, donde ya pensamos que todo es malo. Que todo es malo, y tampoco tirarnos al otro lado, donde creemos que podemos hacer lo que sea y no hay una consecuencia, ¿verdad? Y sabes que ahora que decís eso, yo tenía muchos amigos que fueron salvos, o sea, el concepto de que Cristo los salvó, dieron su vida a Cristo y todo eso, pero, brother, seguían por años y años tomando, usando drogas y todo, porque el concepto era, ya yo soy salvo, ya yo creo en Dios y por eso entonces hago lo que yo quiera. ¿Qué pensás de esa mentalidad? Porque si bien es cierto, la salvación no se pierde, pero se usa la libertad que ya Dios nos dio para hacer cosas que agraden a Él, para más bien hacer lo que va en contra de Dios. Sí, y en realidad, Will, por eso fue que
tocamos el tema de falsos hermanos o falsas conversiones en los episodios anteriores, era con la intención de decir, y yo sé que aquí hay que ser muy cuidadoso porque a veces la gente malinterpreta. Nosotros no estamos haciendo este show de qué dice la Biblia con la intención de maltratar a nadie. De hecho, inclusive estamos viniendo con una actitud de querer compartir lo que sabemos de la Biblia para que la gente conozca y crezca. Pero es lo que vos me decías un día, brother, ¿y no sería más fácil simplemente agarrar este concepto de falsas conversiones y simplemente decir, es que nunca fue cristiano? Y al final de cuentas, si lo vemos de un punto de vista bíblico, eso es el punto. Cuando uno de los riesgos de agarrar la libertad en Cristo, ¿verdad? En el vivir nosotros en el tiempo de la gracia, nosotros en teología decimos dispensación. Dispensación es un tiempo que se ha apartado, ¿verdad? Es como, digamos que es un periodo, por decirlo de esa manera, donde hay una persona o hay una tarea a realizar y hay una persona encargada de realizar esa tarea. En nuestro caso, somos los cristianos. Estamos en la época de la gracia o la dispensación de la gracia. Nos salvamos no por portarnos bien. Nos salvamos por el sacrificio hecho de Cristo en la cruz, ¿verdad? Su sangre que nos limpia y su muerte y resurrección que nos da vida eterna, ¿verdad? Donde sabemos que ya no tenemos que morir del pecado, sino que podemos ir al cielo. Pero el problema es que mucha gente ha agarrado este concepto de la gracia y lo ha estirado a llevarlo a un libertinaje donde, bueno, es que yo sé que Cristo murió en la cruz, entonces yo puedo ir a tomar, ¿verdad? Me puedo emborrachar, puedo hacer fiesta y después todo va a estar bien. Sí, porque dicen, ya Dios me perdonó. Ya Dios me perdonó. Puedo hacer lo que yo quiera. Pero la pregunta es, ¿realmente usted tiene a Cristo como su Señor y Salvador? Porque si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador y yo tengo un contexto y un trasfondo de los 12, 13 años, fumaba, tomaba, relaciones sexuales antes de matrimonio, etcétera, etcétera. Y vos y yo nos conocemos desde hace muchos años, entonces nos conocemos la historia de uno al otro muy bien. Yo me acuerdo que llegó un punto donde la misma Biblia y mismo Dios me llevó a un punto, dijo, está bien que yo siga actuando así. Es que tiene que haber como un convencimiento, ¿verdad? O sea, yo siento que la libertad en Cristo o el libertinaje, que más bien es como la gente lo usa, no ha tenido efecto porque esta gente nunca fue convencida. Y entonces cuando la Biblia dice, porque lo que Pablo hace en este pasaje es una joya de arte, porque él dice en el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero vean lo que dice en el 13. Así que, o sea, tomen en cuenta lo que ya dije. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. O sea, Pablo dice, vea, antes de usted ser un débil, no juzgue al que tome, al que está en sexo, al que está en drogas o al que anda haciendo loco. No lo juzgue. O sea, él está diciendo, no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid. O sea, es una orden, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, porque al fin y al cabo, brother, lo que, como yo decía la semana anterior, lo que para mí puede ser malo, puede ser que para la otra persona no es malo, pero entonces lo que Pablo dice, que yo digo es una obra maestra, es decir, más bien considere cómo usted está viviendo para que no sea tropiezo. Eso. No habla mucho la forma en que nosotros actuamos más que lo que decimos, pienso. Y a mí me encanta, a mí honestamente me encanta, y debería ser así porque Pablo es el apóstol a la iglesia, ¿verdad? Entonces la doctrina que él escribe en sus epístolas es algo que podemos aplicar de manera directa a nosotros, ¿verdad? No hay que contextualizar tanto porque totalmente va muy directo a nosotros. Pero a mí me encanta porque Pablo tenía su nivel de sarcasmo, ¿verdad? Entonces, el pasaje nos está hablando de que los débiles y todo lo demás, pero a uno me da vuelta y después le mete ¿verdad? Ese golpe ese golpe y dice, y entonces no sea tropiezo. Entonces dice, sea que usted esté diciéndose débil o sea que usted esté diciéndose fuerte en la fe, el punto es, no cause tropiezo. O sea que yo lo veo como esto, Alex. Yo digo, y voy a poner un ejemplo porque vos has dicho de esto de estar ilustrando. Ilustremos lo siguiente. Yo le vengo y le digo a usted, hey, te voy a vender estas galletas y saben deliciosas. Y yo me como las galletas y no están deliciosas y están mal, pero yo sigo haciéndole creer a la gente que lo que yo estoy vendiendo son galletas muy ricas o deliciosas o qué sé yo. Quiere decir que tu cocina
o tu cuchara o la forma que tú preparas realmente no se está transformando en el producto que estás representando. Esto lo hago como para asociar palabras con hechos. Yo puedo decir todo lo que dice la Biblia, pero si mi vida no está reflejando la persona de Cristo, aunque mis palabras estén sazonadas con buena doctrina, teología, póngale usted todas las palabras, aunque mis palabras tengan toda la verdad, brother, si mi vida, vea, si mi familia, yo soy casado, por ejemplo, vos lo eres, si mi esposa, si mis 2 hijas no están reflejando a Cristo, hay algo que yo estoy haciendo incorrectamente. Entonces quiere decir que mi libertad en Cristo la uso para darle palito a la persona, diciéndole todo lo que está malo, pero yo no reflejo a Cristo. ¿Abusé o no abusé de la libertad en Cristo? Claro. Y eso es un ejemplo, eso es un muy buen ejemplo, porque el problema con los fariseos, ¿verdad? Volviéndonos un poco ahí, devolviéndonos al tiempo de Jesús. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos eran doctores de la ley. Entonces, doctores de la ley hoy en día sería el egresado del instituto bíblico más reconocido con un título de doctor, ¿verdad? Un PhD o sea, lo que dice es que conocían toda la escritura que tenían a ese momento. De tapa a tapa se la sabían. ¿La podían explicar? ¿Podían poner el contexto que era? ¿Pero qué les dice Jesús? Hipócritas. Y no es interesante cómo Jesús tiene que pasar un camello por el ojo de una aguja, o que es difícil que un rico entre al... O sea, Él los trata como niños. Les da palito de corrección. ¿Por qué? Porque el problema que tenían los fariseos eran, yo soy fuerte en la fe. Yo me la sé de tapa a tapa, todo me lo sé. ¿Verdad? Y llegaba a la samaritana y a la samaritana la trataban peor que un perro. Que es el ejemplo que estábamos hablando la semana pasada, de que el que come, que no juzgue, porque decía en el versículo 5, dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esa mujer que yo puse de ejemplo anteriormente, que llegó con pantalón, que tenía sus problemas, ella no estaba convencida de nada de esto, porque ella todavía no estaba en esa etapa. Pero el que tiene libertad en Cristo, toma su libertad en Cristo para hacerla libertinaje. Exacto. Porque tal vez no es alcohol y no es las cosas que la gente tilda como peores, los típicos 7 pecados capitales que la iglesia popular juzga como estos son los pecados malos, ¿verdad? Pero digo, hombre, ¿cómo la libertad en Cristo se puede transformar en libertinaje aun cuando hablamos la Biblia? Brother, ¿no le preocupa eso? Por supuesto. Me preocupa un montón porque tenemos que ser muy cuidadosos. Ve lo que dice en el versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado. Entonces, de Romanos 14. Romanos 14, 15 dice, ahí en el pasaje, en el capítulo que estamos, pero si por causa de la comida, y el contexto aquí estábamos hablando de que los judíos tenían que cuidarse de comer cerdo. Correcto. Ahora, ya estando bajo la ley de Cristo, ellos ya no tenían que preocuparse por comer cerdo o no comer cerdo. Ya Dios les ha dicho, bueno, no llamas inmundo lo que yo te he dado. Entonces, básicamente, tenemos el ejemplo de Pedro que le baja un lienzo y ve el montón de los animalitos y le dice, hey, mata y come. Entonces, básicamente, Cristo le está diciendo, hay un cambio de economía, hay un cambio de dispensación, hay un cambio de tiempo, hay un cambio de trato en la vida de la gente. Estoy diciendo 3 cosas iguales. Todos esos que acabo de decir son sinónimos para que la gente vaya aprendiendo esos conceptos, ¿verdad? Entonces dice, que tu hermano no sea contristado. Contristar es lastimar a alguien, es hacerlo sentir mal, es hacerlo pequeño, digamos, con la forma de tratar, ¿verdad? Más o menos para que entendamos. Dice, ya no andas conforme al amor. O sea que cuando yo digo que soy fuerte en la fe, y maltrato a alguien que es débil en la fe, porque simplemente yo sé más Biblia que la otra persona, o utilizo la libertad que yo tengo, yo sé que yo no tengo que preocuparme de la vestimenta, yo sé que no tengo que preocuparme de esto, yo no tengo que preocuparme de lo otro, y empiezo a hacer la lista de todo lo que nosotros hacemos. Típicamente pasa mucho cuando empezamos a entender la Biblia, nos volvemos un poquitico, voy a decirlo así, nos volvemos un poquito arrogantes en nuestra forma de la Biblia. Hasta a veces nos podemos ver hasta legalistas, caer en legalismo. Brother, se me vino a la mente este pasaje. Dígalo. En 2 Corintios 3 y en el versículo 1 y 2 dice, 2 Corintios 3, 1 y 2 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Dice Pablo, ¿o tenemos necesidad,
como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Y oiga lo que dice Pablo, ahí termina en el 3. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, no en tablas de piedra, para poner la ley antigua, sino en tabla de carne del corazón. Brother, no queremos a veces que la gente hable bien de nosotros y todo eso. Y Pablo dice, hey, brother, tu carta de recomendación es tu testimonio con las personas. Y ahí es donde la libertad en Cristo no se convierte en libertinaje. Yo creo que ahí es donde podemos caminar, como tú dices, en el Espíritu. O sea, es tratar bien a las personas. Es simplemente porque yo conozco algo más de la Biblia, no voy a hacer sentir mal al que tal vez está apenas dando sus primeros pasos. Sí, y de hecho, ayer que estuvimos en nuestra reunión de oración en la iglesia, tuvimos noche de misiones. Entonces, cada 2 meses hacemos una noche de misiones donde... ¿Qué dice que comenta eso? Brother, explicamos las misiones que tenemos alrededor del mundo, hablamos de misioneros, ¿verdad? Que podemos aprender algo, tenemos un reto de parte de la Biblia, alguno de los líderes o maestros enseña algo y nos hace un reto y después oramos. Un tipito de oración. Entonces, cuando estábamos en el tipito de oración, yo mencioné un poco de esto, ¿verdad? Casualmente, ayer mencioné un poco de esto. Y yo les decía a los chicos que estaban conmigo ahí, yo les decía, vean, cuando estamos en el ministerio, cuando estamos andando en nuestra vida cristiana, tenemos que considerar siempre, como dices tú, la audiencia que tenemos, ¿verdad? Totalmente. A mí me invitaron a predicar en una iglesia en el norte de Costa Rica, bueno, mándele un saludo, si es la que yo... Oh, no. Bueno, a quien sea. Carlos, ¿cómo estás? Y todo lo demás. Pero no, era un amigo, un pastor de una iglesia bautista en el norte de Costa Rica. Eso es en Esparza, ¿no? En Upala. Digamos. Y él me pidió un favor, ¿verdad? Y entonces yo me basé en Romanos 14 para poder entender un poco. Él me decía, bueno, hermano, nuestra iglesia es un poquito más conservadora, me dijo él, ¿verdad? Entonces le digo, ajá, ¿y eso qué implica? Me dice, bueno, nosotros cuando enseñamos, nuestra vestimenta es un poco diferente. Entonces, claro, yo entendiendo el contexto, mi cerebro inmediatamente entendió lo que me estaba preguntando o lo me estaba solicitando. ¿Qué te vistieras? Brother, entonces yo fui con manga larga, botón, pantalón, faldas adentro, encorbatado, claro. Pero no es malo, ¿verdad? No, o sea, no es malo, no es malo. Y es exactamente el punto. Yo pude haber tenido una actitud de contención. Tú pudiste haber sido un débil en la fe. Yo pude haberme puesto a discutir, bro. Exactamente. Y decir, pero ¿por qué me hace esto? Y yo no hice eso. Yo nada más dije, si por mi actitud hago que alguien tropiece, ve lo que dice ahí, ¿verdad? Como el versículo 13 nos dice, no seamos una tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y en el 15 nos dice, no contristes a tu hermano, sino que anda en amor. Dice, ya no andas conforme al amor si lo haces. No hagas que la comida tuya pierda a aquel por quien Cristo murió. Entonces mi cerebro inmediatamente dijo, hey, me es tan difícil echar en mi maleta de viaje un pantalón de vestir, una camisa de vestir, una corbata, a pesar de que en la iglesia en la que yo estaba pastoreando, nunca la iglesia, la congregación me pidió ese requisito. Y yo dije, no tengo problema. Sí. Entonces, en vez de contender o en vez de tener un corazón de querer tener un pleito o una discusión de, bueno, es que usted ve la Biblia de esta manera, yo no hice eso. Yo nada más dije, para mí es fácil. Vea lo que dice en el 18, para seguir hablando de lo que dice la Biblia. Porque el que en esto sirve a Cristo. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Por ejemplo, yo, para seguir con las iglesias, ejemplos del libertinaje que se usa ahora. Entro a una iglesia y antes de enseñar, la primera cosa que me dicen es que si yo tengo el espíritu de lenguas. Y yo dije, bueno, yo hablo en español y hablo en inglés. Puedo hablar los dos idiomas, el inglés más o menos, ¿verdad? Con las faltas y todo eso. Pero
hay un debate de contención. Claro. ¿Cómo es posible que un pastor no hable en lenguas y que como que el Espíritu no le ha llegado? Y yo digo, oh, ok, bueno, entonces, igual, brother, yo podía haber tomado un tiempo para contender, pero ¿va a beneficiar eso? No. Hay gente que va a tomar la Biblia y te va a decir que hay un don de lenguas y que angelicales y todo eso. Ok. Usted puede tener una razón para creer esto. Yo tal vez pienso diferente o tal vez hay un acuerdo en algo. Pero Pablo es muy claro en algo como esto. Que Alex, o sea, para explicarte a dónde voy con esto. Hay servicios en iglesias donde él habla de las lenguas que no se conocen, que no tienen interpretación. Se utiliza como libertinaje para abusar a miembros de iglesias. Hacerles creer que es que hay un mensaje de no sé quién o de Dios y ok, pero se usa para manipular a las iglesias. Conste, no estoy hablando de todos los que creen tener el don de lenguas. Si alguien dice que tiene lengua angelical, gloria a Dios. Pablo dice cómo hacer esto, dónde hacerlo, está en su casa, hágalo. El punto es contender, ¿es necesario? ¿Me explico? O sea, ahí donde el libertinaje toma lugar para manipular a personas por creer que tú tienes un don o por decir que lo tienes. Si es que lo tienes, está bien. Si lo tienes, ok, pues ya eso es que ante tú y Dios. Yo no te juzgo. Pero me refiero, se presta para libertinaje entonces. Claro, y eso es un buen ejemplo, Will, que mencionas eso, porque, digamos, en capítulo 12 de 1 Corintios nos habla de los dones espirituales. En el capítulo 13 nos habla de la preeminencia del amor. En el capítulo 14 de 1 Corintios nos habla del contexto de cómo entender las lenguas. Entonces, para los que estamos un poquillo más afilados, por decirlo de esa manera, en cómo explicar la Biblia, ¿verdad? En cómo diseminar, separar, partir en pedacitos y dar la exposición de la Biblia, de ahí uno podría caer en la arrogancia, ¿verdad? De decir, vea, hermano, déjeme y le explico los 3 capítulos de 1 Corintios. ¡Ouch! Eso suena bien arrogante. Usted sabe que yo conocí a una persona que dejó de ir a la iglesia porque dice que no hablaba lenguas y que no había campo para ella en la iglesia. Y yo, qué triste. Se usó la libertad en Cristo como libertinaje y el resultado es un hermano, una hermana fuera de la iglesia. Y en esos casos, por ejemplo, yo siempre busco tratar de entrar en, digamos, por ejemplo, uno es un maestro, o sea, digamos, a mí me gusta enseñar la Biblia. Maestro, instructor del instituto, lo hago a nivel personal, en el discipulado, lo hacemos 1 a 1. Un día de esto voy a ver si me traigo a la persona con la que estoy compartiendo el discipulado para ver cómo va. Que él diga desde su propia boca, digamos, cómo ha estado este proceso y cómo él ha estado funcionando, ¿verdad? En su vida y cómo lo ha cambiado. Pero a mí me gusta enseñar. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre contender e instruir. Porque vos puedes instruir con amor. Vos puedes sentarte con una persona y decirle, vea, yo le ayudo. Yo le explico los versículos, los capítulos 12, 13 y 14 de Corintios. Y después decirle, ahora sí, tiene preguntas. Y ayudar. Usted está haciendo el trabajo de instructor, de maestro. Ahora, si yo lo que hago es agarrar y empezar a debatir contigo y empiezo a pegarte y a maltratarte. Vos una vez dijiste algo un día que estábamos un domingo en la mañana y estabas enseñando y me hizo mucha gracia. ¿Cómo agarramos nuestra Biblia? Agarramos el entendimiento de la Biblia para después agarrar a la gente y pegarle con la Biblia en la cabeza, porque a veces pareciera que eso es lo que hacemos, ¿verdad? Para un lado y para el otro. Tanto para decirle a la gente que todo lo que la Biblia enseña tiene que ser así, exactamente como está ahí, fuera de contexto, ¿verdad? Y caemos en un legalismo por no tener contexto. O sea, el libertinaje es como una imposición de algo también. Impongo que el alcohol es lo que me gusta y lo voy a hacer porque ya Cristo me salvó. O sea, eso es lo que entiendo. Claro, o sea, y como hemos dicho ya varias veces, se puede ver de los dos extremos. Porque vos puedes llegar y decir que, bueno, estoy leyendo mi Biblia, esto es lo que yo entiendo de la Biblia y usted tiene que hacerlo, entonces caes en un legalismo, ¿verdad? Por tu forma de pensar, o caes inclusive al otro extremo, que es un libertinaje, donde llegas y decís, bueno, como ya Cristo murió por mí, ya pagó por mis pecados, hago lo que yo quiera, ¿verdad? Vivo como el mero Satanás, ¿verdad? Y el domingo llego a rendir tributo, pero de uno dice, pero ¿cómo es que si no está
viviendo de acuerdo a lo que Dios enseña. Que te voy a hacer una pregunta para aprovechar esto. Dice el versículo 19. Así que sigamos de Romanos 14. Romanos 14, 19. Así que sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vea, yo quiero que tome un minuto y le diga a la gente que está en la casa, Alex, igual lo puede hacer cualquiera, pero yo quiero que usted le diga a la gente, porque eso es importante, ¿cómo es que entonces podemos nosotros hacer algo que lleve a la paz y a la mutua edificación? Porque la paz es el evangelio y lo que edifica es reproducir a la persona de Cristo en una persona. ¿Qué consejo para tomarte, consejero, audiencia, qué consejo le puede dar a la gente que está en la casa para buscar todo lo que lleve a la paz y a la mutua edificación? ¿Cómo puede? Es una muy buena pregunta. Bíblicamente hablando, hay dos tipos de paz. Una que es la paz de Dios y la paz con Dios. ¿Verdad? La paz con Dios es de que una persona cristiana ya no es enemigo de Dios. Ya hicieron las paces, ¿verdad? Ya estamos como el tratado de paz. Nos damos la mano. Y el otro es la paz que viene de Dios, que es tener esa tranquilidad de que uno confía que lo que Dios está haciendo y dice es verdad. Entonces, una de las cosas que hemos querido hacer con este programa que dice la Biblia es traer siempre a la gente al entendimiento y a la mente de que para poder tener esta paz, tiene que involucrarse el discipulado. Tiene que entrenarse. Oiga, y no me puse de acuerdo. No. Vea, brother, estaba cruzando los dedos. Yo sé. Que lo diga. Brother, así se lo digo. Te agarré. O sea, vea, aquí no hay nada. Hasta apagada la pantalla. Vea, no hay papelito. Pero esto me da paz. Y ahí es donde yo digo que el Espíritu Santo siempre está trabajando, porque yo dije, esta respuesta tiene que ir ligada con el discipulado, claro, Alex. ¿Tiene que? O sea, ¿qué es lo que la gente tiene que saber del discipulado? El discipulado meramente es empezar a poner los fundamentos en la vida de alguien. Si usted es cristiano, usted tiene que entender qué es la salvación. Y de hecho, un día estuvimos hablando tú y yo porque hemos estado usando el mismo esquema. O sea, no traemos un script, pero traemos el tema. Digamos, hoy vamos a hablar de libertad en Cristo. Bueno, libertad en Cristo es la lección número 10 del discipulado. Entonces, para el que está en casa, ahora ya vas a ver que nosotros agarramos el tema principal de una lección que tenemos y venimos aquí a conversar a libro abierto. Simplemente lo que sabemos. A mí se me ha olvidado. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la semana pasada hablamos, antes de pasada hablamos del pecado. Esa es la lección, creo que la 5 o 6, una cosa así. Bueno. Sí, cierto. El pecado, sí. La salvación en la lección 1, ¿verdad? Entonces, hay una lección también de la iglesia local. Hay una de las ordenanzas, que también lo vamos a venir a hablar. Totalmente. Entonces, de ahí es donde vienen los conceptos. Lo que estamos tratando de hacer es darle a la persona que está en casa una probadita, por decirlo de esa manera, de algunos de los temas que tenemos listos para que la gente pueda compartirlo. Correcto. Brother, la triste realidad es que la gente no ha podido hacer la diferencia entre la libertad en Cristo y el libertinaje. Yo me quedo con que la libertad en Cristo es que podemos hacer todo lo que queramos que agrade a Dios. Sí. Eso es todo. Dios no se puede agradar de que usted maltrate a otra persona. Dios no se puede agradar de que usted abuse alguna sustancia. Dios no se puede agradar que usted abuse aún de sus palabras. Y no es la libertad en Cristo realmente el hacer lo que me da la gana. No puede funcionar así, brother. No, de hecho yo quisiera que cerráramos con este versículo. Esto está en Gálatas capítulo 5, el versículo es el versículo 13 y dice, porque vosotros hermanos a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, o sea, para pecar, sino que servíos por amor los unos a los otros. Wow. O sea, ese amor es lo que lleva a la paz, que leí en el versículo 19, y a la edificación mutua. Edificación mutua. ¿Cómo podemos tener paz con nuestras esposas si no estamos usando la libertad en Cristo? Vos sabés que en un matrimonio, para volver a darle el alcohol, porque el alcohol mata a mucha gente, brother. Ese alcohol es un desgraciado. Pero se lo voy a decir así. ¿Cómo el alcohol está destruyendo a las familias, brother? No me diga
que el alcohol crea mutua edificación cuando estás abusando de esta sustancia, brother. Usted ve niños siguiendo el ejemplo, familias divididas. ¿Por qué? Porque no hay mutua edificación, porque uno de los dos se emborracha o uno de los dos cae. Y aquí es a donde viene el problema de la libertad en Cristo transformándose en libertinaje. Brother, yo no sé, yo no sé en qué mundo estamos. Y luego, aquí es donde el discipulado entra, en que la persona puede llegar a conocer su Biblia para llegar a tener paz y edificación mutua. Pero vea, nos ganó de nuevo el tiempo, brother, gracias. La próxima show, Alex va a tener a un invitado, va a ser muy especial. Ojalá que ustedes se sintonicen, eso es necesario. Compartan este show ahí donde usted esté, qué dice la Biblia. El propósito nuestro es simplemente navegar por temas de la Biblia y siempre decir qué dice la Biblia. Yo creo que no hemos dicho algo de opinión personal. Todo lo que hemos dicho ha sido justificado con la Biblia. Por eso, si tienen preguntas, llame al 816-739-7579. Entonces, vean, nos vemos aquí la próxima semana en su canal Televida. Llámenos y los esperamos.